ahí. Y la autoaceptación es la capacidad de reconocerme, de valorarme y respetarme tal como soy, con virtudes, defectos, fortalezas, errores, limitaciones. Dejar de pelearme conmigo misma, dejar de competir, de estarme comparando con otros, y siempre recordar que soy ser humano, imperfecto, cambiante y único. Y este tema nos involucra a todos. De una u de otra forma, siempre estaremos luchando de que si aquel tiene más, es más, sacó mejor calificación, tiene un mejor empleo, o que si yo, que si mi cabello, que si mi nariz, que si mis ojos, ay, la ceja, ay, las manos, los pies. ¡Wow! Pero quizá hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, y ahí quiero que entremos a desarrollar esta reflexión, que qué tan delicado es que en lugar de trabajar en la autoaceptación, andamos en el autorrechazo. Mira, porque una cosa es que alguien nos rechaza, que me rechazaron mis papás, que me rechazaron en la escuela, que me rechazó el galancito de la secundaria, que me rechazaron en el empleo, que de repente vengo aquí a la iglesia y me siento como que nadie me hace caso. Eso es una cosa. Pero otra más delicada es que yo misma me esté rechazando. Ay, no, qué fea estoy. Ay, no, yo no sé hablar. Ay, yo no sé cantar como ellos cantan. Ay, yo no sé. Y aquí tengo algunas características del autorrechazo. Solamente puse algunas. Crítica interna constante. Ay, es que no me salió el espagueti como le sale a mi suegra. Comparación continua. Ay, a ella se le ve mejor, no a mí. Comparación continua. Perfeccionismo extremo. Ya hice esto, pero no me quedó bien. Se ve medio chueco, se ve medio. Perfeccionismo en extremo. Sentimientos de culpa o de venganza. Ay, no, que no me pasen, que no me hablen la maestra, que no me señale, que no me pase a hacer una explicación adelante. No, que no me vea, que no me vea. Uy. Dificultad para aceptar un cumplido. Oye, qué bonito vestido traes. Ay, si lo compré en el bazar, me salieron en 5 pesos. Acepta el cumplido. Acepta y ya está. Ay, mira qué bonito niño tienes. Ay, pero es bien latoso. Híjole, no acepta, tiene dificultad para aceptar un cumplido, palabras bonitas que alguien le diga. Y obviamente el autorrechazo es autosabotaje. O sea, estoy haciendo cosas para y luego no quiero, no concluyo aquello porque digo, no, ¿y qué tal si me sale mal? Mejor lo dejo. Pudiste haber trabajado todo un tiempo en hacer tal o cual cosa, pero a la mera hora lo escondes porque, ay, no, ¿y qué tal que me digan que no salió bien? ¿Y qué digo de la baja autoestima? Negación de necesidades personales. Oye, te veo agripado, descansa. No, estoy bien, no pasa nada. Ay, pero tienes temperatura. No, me siento bien, de veras, me siento bien. Hay negación de sus propias necesidades.
Ahora, con algunas de estas características, ¿será que es fácil? ¿Será que es posible ocultar el autorrechazo? Mira, vamos a leer, seguir leyendo acerca de Moisés. Moisés está teniendo la plática que le va a cambiar su vida con Dios. Dios mismo hablando con Moisés, iniciando una amistad que Moisés no tenía ni la menor idea, y Dios le está dando le está dando todo el antecedente de por qué va a sacar a libertad al pueblo de Israel. Así que en el capítulo 4 de Éxodo, Dios le está diciendo: mira, vas a ir ante Faraón y te vas a presentar ante él y vas a hacer que vas a hablar con él, y él tendrá que dejar salir a mi pueblo. Y Moisés le está poniendo muchos peros a Dios, pero ¿y cómo me voy a presentar? ¿Qué le voy a decir? O sea, ¿qué señal le voy a mostrar? Y ya Dios le dice: a ver, ¿qué tienes en la mano? No, pues traigo una vara de pastor, tírala al suelo. Y la tira Moisés y la vara se convierte en una serpiente. Vuelven a tomar por la cola y la toman y se regresa. Aquella serpiente se convierte otra vez en su vara de pastor. Y luego le dice: tu mano, métela ahí en tu túnica, sácala. Y sale la mano toda leprosa, toda enferma. Vuelven a meter. O sea, Dios le estaba diciendo: mi poder va a ir contigo. Yo voy a estar contigo, voy a manifestar mi poder a ese hombre. Pero está lleno de dudas Moisés y le dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y está ahí Dios teniéndole paciencia a Moisés, porque obviamente le estaba dando una tarea enorme, enorme. Moisés había vivido en casa de Faraón y sabía que Faraón, por excelencia, tenían ejércitos numerosos, era gente de guerra. ¿Cómo iba a llegar el que ahora era un simple pastor a pedirle algo al Faraón? Ahí mismo lo iban a atravesar con una flecha. Pero de alguna u otra forma Dios le está infundiendo valor y le está teniendo Dios paciencia. Y en una de esas le dice Moisés al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés replicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca.
yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Hablando del autorrechazo, de cómo nos podemos rechazar a nosotros mismos, Moisés está en esa plática donde Dios le está asignando una tarea muy importante y él está clavado en no puedo. Mire el autosabotaje. Dios lo creó para eso. Dios no lo está mandando solo, le dice: yo voy a estar contigo, yo voy a manifestar mi poder ante ese hombre. Y él le dice: es que soy tartamudo. ¿Acaso piensas que Dios no sabía que Moisés era tartamudo? Dios lo sabía y pudo haber tomado a cualquier otro hombre con un perfil de liderazgo. Dice la escritura que los que salieron de Egipto, contados, era un aproximado de 600,000 hombres, sin contar mujeres. Y estaba escogiendo a un tartamudo, a un pastor que sacara, que liderara a toda esa gente. Pero una de las cosas que debemos entender y que entendió Moisés es que la obra de Dios no se hace en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad. En el mundo aprendimos que el más fuerte es el que tiene más posibilidades. A ver, mira el que está a tu lado si se ve fuerte. En el mundo aprendimos que el más débil es el que va a ser humillado, el que van a pisotear, el que no va a lograr nada. Pero en el reino de Dios, Dios dice que es necesaria nuestra debilidad para que su poder se perfeccione en nosotros. Dios no quería desatar una guerra contra Egipto. Quería manifestar su poder a un pueblo que solamente había escuchado los relatos de Abraham y luego su hijo los escuchó y se los transmitió. Abraham se los contó a Isaac, Isaac se los contó a Jacob y Jacob se los contó a sus descendientes. Y bueno, habían pasado 400 años y solamente escuchaban de ese Dios. Nadie había tenido una experiencia como la que estaba teniendo Moisés. Ahora, yo te hice una pregunta hace un momento: ¿es posible ocultar el autorrechazo? No. Cuando me rechazo a mí mismo, comunico tantas señales. Cuando voy a hacer algo, estoy dando muchas señales de todo lo que estoy sintiendo de mí misma, que otros se dan cuenta. No es posible ocultar el autorrechazo, porque aún nosotros mismos hablaremos mal en contra de nosotros. Y lo que es más tremendo es que las personas que están a mi alrededor, la mayoría también se autorrechazan. Por eso también identifican, tiene baja autoestima, está pensando mal de sí mismo, de sí misma, no es segura. Tenemos que entender que Dios nos creó, Él nos diseñó. Mira, cuando nos rechazamos a nosotros mismos, incurrimos en la reprensión del apóstol Pablo, que escribió en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice la escritura:
Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Seguiremos en contra del diseño de Dios, diciéndole: ¿por qué me hiciste chaparra? ¿Por qué me hiciste tan alta? ¿Por qué me hiciste tan robusta? ¿Por qué me hiciste tan flaquita? Ay, yo no tengo nada. Dios, el autorrechazo full, a todo lo que da. Pero la palabra dice: tú eres el vaso de barro. Le estás diciendo a tu alfarero: ¿por qué me hiciste así? Te equivocaste. Creo que estabas adormitado cuando me estabas formando. Uf. Ahora, qué tremendo, porque Moisés había sido creado. Dios, antes de ponerlo en el vientre de su madre, había diseñado todo para manifestar su gloria a través de Moisés. Y una clave para entender el diseño de Dios para nuestra vida es entender que Dios determinó los detalles de mis aspectos físicos desde antes de mi nacimiento. Y la verdad nos va a hacer libre, y la Escritura nos presenta la verdad en cuanto a por qué Dios nos diseñó. O sea, que Dios nos diseñó, pensó en todos los rasgos que nos puso, y lo hizo con sabiduría y con propósito. Dios nos planeó. Di conmigo: me planeó Dios. No sé qué hayas sabido de tus padres, pero algunos padres podrían decir: fue un error, este embarazo fue un error. Pero el que nos diseñó no cometió un error. Él tenía todo planeado. Salmo 139, 15, 16 es un salmo hermoso que nos ayuda mucho a crecer en identidad. Pero el 15 y el 16, y dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, Dios nos conoce aún antes de nuestra concepción. Antes, Él ya nos había diseñado. Ahora, para que tú y yo podamos trabajar en la autoaceptación, aceptar el diseño de Dios en nosotros, tenemos que entender que hay 10 inalterables de Dios, 10 cosas que Dios eligió para nosotros, que no es sano quererlas cambiar. Dios las eligió. Vamos a ver. Estos son nuestros puntos de partida para el entrenamiento de carácter que Él realiza en nosotros. Mira, cuando Dios tiene ese encuentro con Moisés, efectivamente, Moisés no era el hombre que Dios había diseñado. Era el resultado de sus vivencias. Pero antes de que Dios pusiera a Moisés en el vientre de su madre, Dios diseñó a un líder. En ese encuentro, Moisés no era lo que Dios había diseñado, pero Dios estaba ahí para comenzar a llevar a cabo su obra, la que había pensado desde antes de enviarlo a la existencia. Y aquí hay 10 inalterables. Número 1, mis padres. Los hijos no escogen a los padres,
Dios los escoge. Mi momento en la historia. Mira, 400 años le dijo Dios a Abraham: tus descendientes van a ir a habitar a Egipto y ahí van a estar 400 años y los van a esclavizar, pero yo los voy a rescatar. Habían pasado ya 400 años y Dios escogió a Moisés para que naciera en ese momento de la historia, como el líder que Dios iba a ocupar para sacar al pueblo en libertad. Entonces, Dios te pudo haber puesto en la época de la Revolución Mexicana, con trenzas, tus carrilleras, tus faldas largas, y ahí hubiera sido útil. Imagínate al pastor con su pantalón de manta, su sombrero grandote. De todos modos, hubiera sido un líder de aquella temporada. ¿Entiendes? Dios escogió el momento de la historia en que nosotros íbamos a nacer. Oh, sí. Dios escoge nuestro origen racial. Que si íbamos a ser mexicanos y con el rostro que tenemos, que si íbamos a ser los que son españoles, pues allá los que iban. Dios escoge nuestro origen nacional. Estamos en un lugar donde vemos de muchos países, y no sé tú, pero de repente vemos a personas muy diferentes a nosotros y decimos: lo que piensas y lo que dices. Ajá. Porque es Dios el que escogió nuestro origen racial, nuestro origen nacional. Dios escogió nuestro sexo. Y yo sé que podemos caer en grandes conflictos. Estamos en nuestro país, pero pregúntale a los que fueron a Estados Unidos o están en Estados Unidos o han ido por allá, qué difícil es ser latino. Los maltratos que se reciben y todas las cosas que viven, pero nosotros estamos en nuestro país y no nos debería afectar nuestro tono de voz o nuestro color, o no. Estamos en nuestro país. Y hablando de cosas confusas que de repente no le cuestionamos a Dios, es el sexo. ¿Por qué me hiciste mujer? ¿Por qué me hiciste mujer? Mira cómo sufrimos las mujeres. Mira. Pero fue Dios quien lo escogió. E ir contra el diseño de Dios es desviarnos del propósito divino. Imagínate a un Moisés. Dios había planeado a Moisés como el líder de todo ese numeroso pueblo. Imagínate a Moisés con deseos de cambiar de sexo y que llegara Dios en el momento que él había planeado de tener ese encuentro con Moisés. Y ¿dónde quedó Moisés? A veces estamos tan invadidos de ideas mundanas por no entender que Dios ya creó un diseño y tiene planes para nuestra vida bien específicos, y que todo lo que Él escogió es con un propósito y es para algo muy especial. ¿Y qué tal mi orden de nacimiento? Cuando voy a mi casa, yo soy la menor. Entonces mis hermanos siempre me van a ver como la menor. Siempre. Entonces yo aquí soy la pastora, pero llego a mi casa y soy la hermana menor. Vete por las tortillas. Oye, sácate esta ropa. ¿Me lavas mi ropa? Y yo, sí. Siempre seré la hermana menor. Y somos bien diferentes. El mayor, el hermano mayor, difiere
difiere bastante en carácter del menor. ¿Y qué digo del mediano? O sea, Dios escoge eso, el orden de nuestro nacimiento. Pudo haber escogido que todos los que estamos aquí sentados fuéramos el hermano mayor, la hermana mayor, que siempre está cargado de responsabilidades. Siente el peso que el menor no. Cada uno, según el orden de nacimiento, vamos creciendo y desarrollando un carácter, un temperamento totalmente diferente. Dios también escogió a nuestros hermanos. Digan la verdad, pero no levanten la mano. Ahí, díganla dentro de sí. ¿A quién le gustaría cambiar de hermanos? ¿Verdad? Mi hermano. Pero Dios escogió quiénes serían nuestros hermanos. Cosas que Dios eligió por nosotros, nuestros rasgos físicos. Qué fácil es hoy en día, ¿verdad? Si tienes el dinero. A ver, voltea a ver si el que está a tu lado se está durmiendo, porque a lo mejor se siente con mucho dinero. Trabajó mucho y ya se está durmiendo. Qué fácil sería. Esta nariz no me gusta, bueno, tengo el dinero y que me la perfilen. No me gusta el este y no me gusta el otro y no me gusta aquello y póngale más y quítenle aquí, quítenle allá. Pero ¿y dónde queda el carácter? ¿En dónde queda el carácter? Dios quiere formar carácter y esas cosas que tanto nos incomodan son bien útiles para aprender a depender de Él, para aprender la obediencia. Mira, la Escritura dice acerca de algunos personajes bíblicos que eran de buen parecer, como David. Dice que tenía unos ojos y tenía su cabello. Absalón, que tenía una cabellera que no sé cada cuánto le cortaban, empezaba el cabello que le recortaban 2 kilos y que además era guapísimo. De Salomón, del rey Salomón. Ahí la esposa le dice: el más bello entre todos, entre miles es el más bello. Habla de hombres que tenían muy buen parecer, pero de Jesús no dice eso. Y qué bueno que Jesús no es como nos lo pintan. La Biblia dice que no tenía buen aspecto. Si no, imagínate las mujeres, en lugar de acercarse a Él para que la sanara. Por eso Salomón tuvo un buen número de esposas y de concubinas. Pero Dios elige nuestros rasgos físicos. Mis habilidades mentales. ¿Cómo va a ser que siendo de la misma familia, recibiendo las mismas posibilidades de estudios, cómo va a ser que un hijo se desarrolla más, se supera y otro no? Dios elige nuestras habilidades mentales y nosotros con disciplina podemos desarrollarlas, pero hay algunas personas que tienen mayor habilidad. Su pastor tiene una capacidad de retención, lee muy pocas veces y ya tiene memorizado el versículo. Y yo no soy diferente. Pero es la habilidad que Dios le dio. Entonces Dios elige. Y eso, papás, tienes que ser prudente. Mamá, sé prudente. Quítate de la boca el decirle: deberías de ser como tu hermana. Mira tu hermana, mira, ella sí que es inteligente, ella sí que es esto, ella sí que... A todos deberíamos de ayudar a nuestros hijos, pero entender
que Dios nos da habilidades mentales diferentes. Mira, Dios ha escogido inclusive nuestra forma en cómo vamos a envejecer y morir. ¿Sí? Así que son 10, se llaman inalterables de Dios. No los podemos alterar y seguir en los propósitos de Dios. Si comenzamos a alterar esto que Dios diseñó para nosotros, que fueron como los ingredientes de su plan para nuestra vida, si alteramos nosotros 1, 2 o 3, estaremos alejándonos de los planes de Dios. Y vemos a este hombre, Moisés, con muchas cuestiones difíciles que cualquiera de nosotros diríamos, no, yo no puedo con esto. La próxima semana terminaremos esta lección y hablaremos de rasgos que Dios eligió, los 10 rasgos de Jesús que son inalterables, y aún con ello Jesús cumplió el propósito por el cual había venido aquí en la tierra. Lo vamos a ver con detenimiento, pero vemos aquí, hoy estamos hablando de Moisés. Moisés tenía unos padres que en la actualidad, en el tiempo donde él nació, sus padres eran esclavos y tuvieron que esconder a ese bebé porque había un decreto. El faraón había dado una orden a todos los niños hebreos que nazcan, ejecútenlos. Entonces, el segundo inalterable de Dios, Dios escogió el momento en la historia de cómo Moisés iba a nacer. Justo cuando Faraón da la orden de que ejecuten a los niños, en esos días nace Moisés. Oye, Señor, si tenías un plan para mí, ¿por qué no esperaste un poquito? ¿O me adelantaste un poquito? ¿O que pasaran años después de este decreto? Todo es para los planes y propósitos de Dios. De repente puede ser que no los entendamos. Creo que mucho de lo que hoy nos afecta de nuestra persona es porque no entendemos que Dios nos llamó para llevar a cabo el plan, el propósito que Él ya tenía desde antes. No nos desesperemos, no queramos correr. Moisés estuvo 40 años viviendo en casa de Faraón. La hija de Faraón lo acogió como su hijo. 40 años. Luego él se va otros 40 años al desierto, a vivir en el desierto, se apartó. Y ahí Dios le habla. Ay, Señor, si me querías para ser líder, ¿por qué no me lo dijiste cuando yo tenía 30 años? ¿Por qué ahora que tengo esta edad? No, hombre, me hubieras... Dios sabe lo que hace. Di conmigo, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y tú y yo tenemos que empezar a darle un voto de confianza. No entiendo por qué me hiciste de esta estatura, Señor. Muchos se burlan de mí, pero seguramente tienes un propósito. No entiendo por qué me hiciste en esta complexión y cómo aborrezco ser gordita. Pero miro las fotos y siempre he sido robusta, siempre. Muchas de las cosas que nos producen autorrechazo es porque no conocemos a Dios y no hemos aceptado que nos ama y nos diseñó para algo muy especial. Es que yo quiero ser como, es que a mí me gustaría, y es que, cuidado, de lo que tenemos que trabajar
trabajar para poder florecer y dar fruto, un fruto que le dé gloria al Padre y que podamos permanecer con Jesús. Necesitamos trabajar en nuestra identidad. No es lo que el mundo dice de las lacias, no es lo que el mundo dice de las mujeres, no es lo que el mundo dice acerca de tal o cual aspecto de mi vida. Es lo que Dios dice que soy, que ahora no lo veo. Ahora no lo veo. Pero Dios dice que soy su hija, que soy amada, que tiene un propósito para mí, que me ha dado habilidades, que me ha dado dones espirituales. Me dice que soy, que soy, que soy. Tenemos que trabajar en nuestra identidad. El diablo sabe cuando una hija, cuando un hijo de Dios no tiene identidad. Se deprime porque el cabello se le pone frizz. Se deprime porque el pantalón no se le ve así. Se deprime porque no tiene los brazos que quisiera tener. Y se deprime porque no tiene la capacidad de Este tema nos va a llevar a aceptar que Dios es soberano y que no se le va un detalle. Y a medida que lo vayamos conociendo y aceptemos su diseño en nuestra vida, Él nos va a guiar a entender que por encima del cabello Dios ocupó a un hombre y le dio muchísima presencia del Espíritu Santo, el cual hizo el doble de milagros que el profeta que lo había ungido. Estoy hablando de Eliseo. Eliseo era un hombre calvo que en un momento él estaba llegando a la ciudad y unos niños, de esos chiquillos callejeros que se burlan de todo, lo vieron y empezaron a ir detrás de él, burlándose, gritándole: viejo pelón, viejo calvo, viejo esto, viejo lo otro. Y le afectó tanto que los maldijo. Y salieron dos, Alfonso, dos osas que acababan de tener su cría y se fueron contra los chavitos y los destrozaron. Imagínate el pueblo cómo se quedó. Cuidado, Dios ha depositado en nosotros su espíritu, y en las palabras que ahora hablamos hay poder de vida o hay poder de muerte. Este hombre que se veía a sí mismo incapaz de presentarse ante la máxima autoridad de aquel entonces, un hombre de guerra que era Faraón, él se veía incapaz, se veía débil, porque no podía decir rápido las palabras que tenía en la punta de la lengua. Y Dios dice: ¿crees que eso es impedimento para mi obra? No. Y no lo fue. Así es. Y 40 años Moisés lideró a ese pueblo. O sea, Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestra debilidad. Nos avergüenza muchas veces el área débil. Nos ama tal como somos, pero precisamente porque nos ama no quiere dejarnos en la condición en la que estamos. Esa debilidad que te avergüenza, que te lleva lejos de la presencia de Dios, Dios la conoce y quiere perfeccionarse en ti. Dice Filipenses 1:6:
Esto tienes que memorizarlo, porque dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando para el día de Cristo. Pero, ¿cuál es tu prototipo de un hijo de Dios? Debería de ser Jesús. Recuerdo que mi esposo preguntó, el segundo día que nos dieron estudio, él recibió muy rápido su llamado y dice, preguntó así, de veras, con humildad y con deseos de que le dijeran, le enseñaran, ¿qué tengo que hacer para ser pastor? ¿Me tengo que dejar crecer la barba? ¿Tengo que usar túnica? ¿Qué tengo que hacer? Y ya los hermanos, no, hermano, ya empezaron a explicar, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es tu prototipo? ¿Qué tienes en la mente que es un perfil correcto de un hijo, de una hija de Dios? Algunos piensan que una hija perfecta de Dios tiene que andar con faldas, sin maquillaje, cabello largo, etc. Pero ¿qué dice Dios acerca de sus hijos? ¿Qué dice? ¿Será que su amor está fundamentado en mi exterior? Va mucho más allá. La Escritura nos enseña que todos hemos de llegar a la estatura del varón perfecto, hablando de Jesús y hablando de su carácter, paciente, amoroso, benigno. Pero no nos va a hacer a todos rubios, o a todos delgados, o a todos que hablemos de la misma manera. Esos inalterables, Él mismo los respeta. Así con esa estatura te voy a ocupar, así con ese peso te voy a ocupar, así con ese, así te voy a ocupar. Nada más que tu carácter va a ser transformado. Ay, quítame a estos papás. Ay, cámbiame de papás. No, con esos papás te voy a enseñar la obediencia. Ay, llévame con otros hermanos, estos hermanos que me diste, con esos hermanos vas a aprender a perdonar. Ay, Señor, quítame esta. Todo está diseñado para que Él forme el carácter en nosotros. Es tan necesario que tú y yo pasemos tiempo con Dios a través de las Escrituras, porque es lo único que nos va a transformar. El estar buscando a Dios, conocer más de Él a través de la Escritura. El Espíritu nos va a ir transformando. Cuando entras a la cocina y están friendo mucho, están haciendo salbutes, panuchos, empanadas, aunque nada más estuviste ahí haciendo las bolitas, sales oliendo aceite, a grasa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el ambiente que estaba en esa cocina estaba cargado de grasa en el aire. Cuando tú y yo nos tomamos tiempo para leer las Escrituras y con humildad le decimos al Espíritu Santo, ayúdame, necesito entender, abre mi entendimiento, y comienzo a leer, hay una atmósfera, un ambiente de la presencia de Dios que nos va a impregnar. La palabra y la presencia del Espíritu Santo nos va a ir transformando. Necesitamos pasar tiempo con Él para entender que todos esos rasgos no deberían ya, como hija de Dios, como hijo de Dios, no debería de ser un motivo de autorrechazo, sino autoaceptación. Autoaceptación. No todos los que predican, los que Dios nos concede
procede. Un micrófono tenemos que ser guapos. No, no todos los que cantan tienen que ser bellos, pero todos somos llamados a tener el carácter de Cristo. Así que todos tenemos una labor súper especial que Dios nos hará entender, nos asignará, nos capacitará y desarrollaremos entonces las habilidades que Él ya depositó en nosotros, los dones que Él ya depositó en nosotros. Y más adelante tú, como esta mujer que está ahora sirviéndote, vas a poder decir: yo era, pero mira, Dios ha ido haciendo su obra. Claro, porque Él quiere llevarse la gloria. Cuando tú logres esas victorias, digas: fue Dios en mi vida, fue Dios ayudándome a hablar, ayudándome a entender, ayudándome a compartir, fue Dios dándome paciencia, enseñándome a perdonar, etc. Vamos a terminar este momento. Ponte de pie, vamos a platicar un momento con el Señor. Y todos esos aspectos, esos inalterables de Dios que eran un camino a rechazarte, este es un buen momento para que platiques con Dios y le digas: acepto tu diseño,